Ya, porque lo tenemos al el ministro de Cultura, Fernando Griffith, que está con nosotros aquí. Gracias, ministro, por estar esta mañana. Un gusto para mí. Bueno, y hay muchas actividades. Hoy estaba mirando la cantidad de cosas, inclusive de la madrugada. Y compartimos un poco con la gente, porque hoy hay que salir un poquito a festejar el Día de la Patria. Así es, hoy es el Día de la Patria, los 206 años de esta patria libre, soberana, independiente, que ha tenido vicisitudes importantes a lo largo de su historia, en cierto punto trágica también. Pero aquí estamos, este milagro de la resiliencia que se llama el Paraguay. Y hoy, nosotros creemos que en realidad todos los días debe ser el Día de la Patria, ¿verdad? Desde el martes, el lunes, todos los días debe ser el Día de la Patria. Pero hoy aprovechamos para hacer el festejo. Hay muchas organizaciones que están entusiasmadas. Esto ya no nace con nosotros, esto nace desde los organismos civiles, Asunción por las Calles, AMCHA. Ellos son los héroes de estas jornadas, que nosotros simplemente este año le estamos dando un apoyo, una coordinación, a lo mejor un objetivo más largo, más amplio. Creemos que hay una gran bendición en que los paraguayos nos pongamos de acuerdo. Hemos estado en desacuerdo demasiado tiempo ya y es hora de construir juntos las cosas. Y el lema creo que identifica un poquito el momento también, el Soy Paraguay. Así es, porque el sentido de pertenencia es el gran motor de la conducta humana. El ser humano está preparado biológicamente para pertenecer a un grupo, porque en la pertenencia al grupo está justamente su ganancia, porque él aporta sus talentos a ese grupo, entonces el grupo se fortalece. El diseño del ser humano es ser social, no es un ser individual, es un ser social. Entonces, en ese sentido, toda nuestra biología, toda nuestra psicología funciona con la aceptación, la valoración y el sentido de pertenencia. Por lo tanto, es muy importante pertenecer a ese grupo y fortalecer ese grupo. Y eso es lo que hemos venido muy flojo en los últimos 50, 60 años, donde hemos dejado de tener ese sentido de pertenencia. Después de la Guerra del Chaco se viene toda la historia del militarismo y ahí parece que retrocedimos en nuestro sentido de pertenencia. ¿Con el militarismo no se acrecentó ese sentido de pertenencia? No, al contrario. Al contrario, porque eso generó roces en la sociedad. Había paraguayos de primera y porque paraguayos uno puede de decir, el segunda. militarismo te da patriotismo, claro, de verdad. Claro, pero tendría que ser diferente, ¿verdad? Sí, la ciencia militar, el orden, la autoridad, esas no son palabras malas. Al contrario, son muy buenas y los principios sobre los cuales se basan son muy buenos. Pero el problema es que cuando hay abusos... Claro, a nivel de corrupción por supuesto, claro, cuando hay abuso, eso genera un roce con la sociedad. Entonces la sociedad empieza a descreer de eso y la palabra orden, la palabra autoridad, la palabra militar, parece como que se desdibujan. Y eso tenemos que sacar. Lastimosamente, y esto hay que reconocerlo, en un momento dado uno hablaba de ser o pertenecer al cuadro militar por el patriotismo, en un momento dado, ¿verdad? Claro. Pero después ya era el famoso tema, ¿cómo me hago rico? Lo que pasa es que, militar, decía, claro, ¿verdad? lo que pasa es que no había integridad. Sí. Porque si uno dice una cosa pero hace otra, entonces eso genera una mala visión de los demás y eso nos saca credibilidad. Sí. Por lo tanto, si uno dice que es patriota, pero por otro lado abusa de su cargo, entonces no es un patriota. Patriota es aquel que pone a la patria primero y después él. Es cuando el hombre destruye las instituciones. Así mismo. Y eso es lo clave. Nosotros ahora tenemos que fortalecer las instituciones. No hay nación poderosa con instituciones débiles. Sencillamente no existe. Por eso hay que enfocarse muy especialmente en el fortalecimiento de las instituciones. No, la persona que entra a un cargo debe saber ya el libreto, debe saber cómo comportarse, debe saber qué hacer, qué no hacer. Perfectamente, porque el cargo es más importante que la persona, porque la institución es más importante que la persona. En el 2012 se publica un libro extraordinario, igual yo estoy entre sus críticos, ¿verdad? Pero que explica el poder que tiene en el desarrollo las instituciones fuertes. Así que ¿por qué está entre sus críticos de ese libro? Y porque no considera el aspecto biológico. Yo creo que el aspecto biológico siempre, desde mi formación desde luego, siempre es... A veces olvidamos que somos seres biológicos, ¿verdad? Que nuestro estado de ánimo influye, que nuestra pasión influye, que nuestras emociones tienen que ser controladas. El desarrollo educativo es el desarrollo del individuo que va abandonando su emocionalidad, su subjetividad, su individualismo para conquistar exactamente lo contrario. Pasa a ser un ser social, pasa a ser un ser racional,
En realidad nunca se abandona eso de ser emocional, pero se puede combatir y las decisiones que tomamos se puede dominar. Y eso es la inteligencia emocional, justamente, el desarrollo de esa capacidad de reconocer las emociones y poder controlarlas, dominarlas y también reconocerlas en los demás. Hoy se analiza, ministro, y decís vos el nivel de patriotismo que tiene el paraguayo. ¿En qué porcentaje lo Carlos, esto es algo extraordinario. Ha cambiado radicalmente. Algo ha pasado en el Paraguay y sobre todo a partir del 2011, donde aparece una nueva visión. Yo inicié un proyecto que se llamaba Paraguay Poderoso hacia el 2009, 2010 más o menos, y la situación en ese momento era totalmente distinta. Nadie hablaba bien del Paraguay, nadie hablaba bien de nosotros, ni el paraguayo, especialmente el paraguayo. Pero el 2011 algo pasó, algo se despertó en nosotros, las banderas empezaron a salir de los estadios, ya no eran los logros deportivos, aquellos que generaban las banderas en las calles, sino era ese sentido de patriotismo que empezaban a hacer de vuelta. Hoy hay cientos de grupos en redes sociales que recuperan nuestra historia, que la visualizan. Es que, ministro, vamos a convenir que la gente se cansó un poco y se le pasa encima también, de poner el patriotismo y el Paraguay sobre algunas ambiciones también. Exactamente, porque nuestros defectos afloran cuando hay una inmadurez educativa. En Paraguay tenemos hasta hoy, y menos mal que se está combatiendo eso ahora mismo, tenemos hasta hoy una gran inmadurez educativa. Fíjense, ¿qué es la inmadurez educativa? Es justamente lo que describíamos, donde nos comportamos como niños. La evidencia es que nos comportamos como niños, nos quejamos, le culpamos al otro. Si yo le digo a Rolando Rodi, por ejemplo, ¿por qué le pegaste a Carlos Granada? Y porque él me pegó primero. Esa es la típica respuesta. Eso también revela que lo que tenemos que hacer es desarrollar esas habilidades. Prácticamente todos los problemas del Paraguay se deben a la combinación de dos factores: inhabilidades concretas e inconsciencias concretas. O sea, por ejemplo, la necesidad de planificar, ¿está en nuestra cultura? No está. Y por eso estamos pagando un alto precio a nivel económico. Porque no planificamos. ¿Y por qué? Porque no está la habilidad de planificar, pero primero viene la conciencia de planificar. Entonces, todo eso hay que introducir en la cultura, pero el patriotismo es el primer camino, porque ese patriotismo nos va a dar el impulso, la necesidad del cambio. Si hoy nosotros vemos un Paraguay con problemas en la calle, con violencia en las redes sociales, si vemos eso y no nos molesta, es porque no está el sentido de patriotismo en nosotros. Si nosotros vemos que hay un problema y no nos metemos dentro del problema para solucionarlo, no hay patriotismo. Para solucionarlo. Para solucionarlo, no para criticar. Tenemos muchos que se meten en el problema para acrecentarlo. Nosotros, Carlos, trazamos una línea, y eso venimos haciendo hace 50 años, trazamos una línea y decimos, allá está el problema, no está en mí. Y eso es absolutamente ridículo. El problema está en todos nosotros. Porque si nosotros vemos corrupción en las fuerzas policiales, si nosotros vemos corrupción en la política, ¿de dónde salieron ellos? Claro. Mi papá era ginecólogo y yo no recuerdo nunca me haya dicho, hoy nació un policía, hoy atendí un parto y nació un policía. No, somos nosotros. Y ahí está la institución débil. Existen divisiones. Claro, ahí están las instituciones débiles. Entonces, ¿quién fortalece las instituciones? Nosotros. Ministro, y para concluir esto también, que me parece apasionante hablar de patriotismo y de cómo estamos en los niveles, invitamos a la gente, ¿dónde? Porque se va a concentrar gran parte ahí frente al Cabildo, en esa zona de las actividades, en el centro de Asunción. Sí, hay varios puntos. En primer lugar, todos los museos que dependen de la Secretaría de Cultura van a estar abiertos. El Museo de la Casa de la Independencia ya está abierto desde las 7 de la mañana. Va a estar abierto hasta medianoche y hoy a las 6 empieza un festival de cortos ahí. Para los que no quieren escuchar la música enfrente del Cabildo, está el Festival de Cortos Paraguayos ahí, varias actividades, incluso el grupo Manduara, que es un grupo que rescata nuestra historia, va a hacer una representación de lo que sucedió esa noche a las 6:30 de la tarde ahí en ese lugar. 6:30. Sí. Después, ¿hay espacio para ver eso? Sí, hay espacio, hay espacio. Y porque se usa desde luego el callejón histórico, o sea, ellos recrean lo que pasó esa noche. Después el Archivo Nacional tiene un que está sobre Palma, entre Marica de Estigarribia y Turbe, está el Archivo Nacional, un edificio hermoso, con unos muebles increíbles, ahí uno va y va a poder ver los autos de la independencia, o sea, los documentos, la intimación a Velasco, eso es extraordinario. Para aclarar nomás, los autos de la independencia no significa de vehículos. No son los autos de la independencia. Pues en la independencia no había autos. No son los autos sobre la calle Independencia. Sí, son los autos de la independencia. Son una serie de documentos que es muy emocionante ver, ¿verdad?
Eso es en... Y el festival en sí arranca a las 18 y termina cerca de las 5 de la mañana, ¿verdad? Así es, el gran festival, Ajá. porque hay varios. Sí. El gran festival arranca a las 6 de la tarde en las plazas que están frente al Cabildo. Frente al Cabildo. Anoche, después de la lluvia, Sí. cientos de chicos estaban trabajando, Sí, se poniendo está armando. todo. Qué bueno. Desde luego ahora empieza el desfile estudiantil, mañana tenemos el desfile militar, el Te Deum. Ahí ¿Qué hora va a haber arranca el desfile militar mañana? el desfile militar creo que arranca, el Te Deum es a las 7:45, creo que arranca Ajá. a las 9 de la mañana. Déjame verificar, aquí tengo, el programa es muy amplio. Sí. El desfile arranca El lunes. A las 8:30. 8:30. 8:30, así Muy bien, es. desfile entonces en la zona de la costanera también. Así 8:30. es. Ministro, gracias por estar esta mañana. Muy Gracias a amable. ustedes, muchas muy amable. gracias. Así que la invitación también hoy a participar de una cantidad de actividades que hay. Ahora desfile estudiantil, mañana el desfile militar también. A ver